Gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde y también queremos agradecerles por sus oraciones y su apoyo a través de todo este tiempo. Nuestro más profundo deseo es de que estas alabanzas sean de bendición a su vida y que se deleite con nosotros. Gracias una vez más y nos estaremos viendo muy pronto. Dios les bendiga. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Lo único que queremos es estar delante de tu presencia, Padre. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar
cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Paz de Cristo, Iglesia Nueva Esperanza. Hoy es un bonito día, el primer domingo de junio. Estamos comenzando una nueva serie y se ha intitulado ¿Qué sigue? Explorando las promesas de Dios. Y la razón que hacemos esta pregunta o que tenemos este título es porque muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos con dificultades, situaciones, y cuando llegamos al fin de ello, hacemos esa pregunta, ¿ahora qué? ¿O qué sigue? ¿Qué es lo que viene en el siguiente después de esto? Y por eso hemos puesto como título para esta nueva serie, ¿Qué sigue? Explorando las promesas de Dios. Y nosotros sabemos que, y si cuando se escucha eso, ¿qué sigue? Uno lo puede usar negativamente como, ay, todo está pasando mal, ¿qué sigue? O lo puede usar positivamente de que, gracias a Dios, mira lo que está sucediendo, mira, viene esto, me dieron un aumento en el trabajo, tengo esta bendición. Entonces, hay las diferentes maneras que uno puede o usa o viene a mente este tema particularmente o que sigue en la vida. Y estábamos nosotros, creo que cada uno de nosotros estábamos sintiendo lo positivo, sintiendo el movimiento después de todo esto de COVID y lo que estaba sucediendo, que
estaban abriendo el lugar, las tiendas, los restaurantes, dieron permiso a las iglesias de comenzar a abrir sus puertas, o los que pueden. Y como si había un sentir que, gloria a Dios, estamos marchando, estamos avanzando en esto y saliendo de esta dificultad, o se está poniendo mejor. Y aún en todo esto, había lo que sucedió hace una semana más o menos, cuando en medio de todo esto, esta emoción y esperando que todo se iba a mejorar, vimos a este policía cuando mató a aquel hombre George Floyd, y la injusticia de lo que sucedió allí, de quitar la vida de un hombre enfrente de otro policía, y todo lo que sucedió. Y hay que orar por la familia, hay que orar por la nación, porque esto es increíble que algo puede suceder en estos días así. Porque cuando miramos hace 150 años, 3 generaciones más o menos, en 1860, cuando Lincoln en esta nación proclamó y pasaron esa ley de no tener hombres como esclavos. Y fueron librados los negros en ser librados de esa situación de ser esclavos. Pero fue aún 100 años más, hasta 1964, que otra ley salió diciendo que es llamado en inglés Civil Rights Act of 1964, donde habla que cualquier raza, religión, color o origen de nacionalidad, que no iban a poder prohibir o discriminar en trabajo, lugares públicos, escuelas, en empleos, por esas razones. Entonces, 100 años después de declarar que los hombres son libres, que no pueden tener esclavos, 100 años para llegar a eso, pero entre medio vimos todos estos problemas donde personas mataban a gente solo por el color de su piel. En este país, en 1900, en 20, 25, en todos estos años, menos o más o menos como hace 100 años. ¿Y cómo puede ser que todo esto puede suceder? Unos problemas sistémicos que han surtido de que hay injusticias, que hay odio. Y cuando vemos y consideramos todo esto, la realidad de esta situación en este país es que es una situación de corazón. Es por medio de este pecado que hay en gente. Es una situación de pecado. Y quiero tocar sobre eso porque preguntamos, ¿qué sigue? Preguntamos eso en este día, concerniente a lo que hemos visto, lo que está sucediendo. Y el mensaje de la palabra hoy va a tocar sobre pecado. Y porque vemos que todo este odio, toda esta injusticia, la maldad que existe, ha crecido, ha desarrollado a ser un pecado. De ahí ha salido, es un pecado en los ojos de Dios. Y yo no voy a pedir perdón por el mensaje de hoy, el tema de hablar sobre pecado. Porque cuando hablamos de pecado, cuando alguien dice o menciona ese tema, como muchos se ponen inconfortables, se sienten como, wow, no sé si quiero escuchar eso. Pero como hijo de Dios, como un creyente de la palabra de Dios, yo no tengo la habilidad de escoger y decir, solo vamos a hablar de esto, solo lo que nos gusta. Tenemos que tocar sobre toda la palabra de Dios. Y hoy en este día creo que es importante de tocar sobre este punto. Y quiero hablar acerca de esto. Entonces voy a pedir que antes que entramos en la palabra de Dios, que abrimos nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios y que oremos para que Dios pueda usar este mensaje, que Él puede
a abrir nuestros oídos, nuestros ojos por medio de su palabra para ayudarnos a entender esto. Porque yo entiendo, estos temas son difíciles. Causan que la gente cierre sus ojos y sus oídos a este tipo de mensaje. Pero necesitamos escucharlo. Entonces oremos y luego vamos a abrir nuestras Biblias y leer la palabra de Dios. Padre, venimos ante ti. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. Tu palabra hable a nosotros y en este día no va a ser diferente. Esperamos escuchar lo que tú tienes para nuestra vida. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, nuestros oídos a tu palabra para recibir el mensaje que tiene preparado para nosotros hoy. Úsame, Señor, para poder explicar lo que tú me has dado para nuestra iglesia en este día. Y sobre este tema, Señor, que tenemos que tocar sobre este tema. Es necesario, Señor, porque queremos estar en tu presencia, queremos sentir tu presencia, queremos tener, Señor, esa relación contigo, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces ayúdanos hoy en el nombre de Jesucristo. Ahí donde están, si pueden abrir sus Biblias a Números, capítulo 14, versículos 39 y 40. Y este versículo nos transporta al Antiguo Testamento, donde Moisés está comunicando, él ha recibido un mensaje de Dios. Y mira lo que dice allí, Números 14, versículos 39 a 40. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor, todos los que escucharon, la nación. Así que la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Estamos listos para entrar al lugar o a la tierra que el Señor nos ha prometido. Ahí en la palabra de Dios, quiero hacer 2 puntos sobre la palabra de Dios y sobre este tema de pecado que sigue. La palabra de Dios nos revela. La palabra de Dios nos da una revelación sobre lo que Dios quiere dejarnos saber, lo que Él nos está enseñando. Por lo que sucede es que cuando la palabra de Dios habla a nosotros, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando viene o meditamos sobre la palabra de Dios, en realidad lo que Dios está haciendo está abriendo un parte del reino espiritual para que nosotros podamos entrar y tomar como a mirar hacia adentro lo que Dios tiene, o debo de mirar arriba, lo que es espiritual, ese reino. Porque nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales y vemos las cosas físicas y vemos todo lo que está alrededor de nosotros, tangible, lo que podemos tocar. Pero lo que no vemos es aquellas cosas que existen alrededor de nosotros en el reino espiritual. Y la palabra de Dios es como una cortina que empieza a abrir y dejarnos saber por medio de aquí adentro de ese reino espiritual lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí cuando sucede eso, algo es revelado a nosotros. Recibimos una revelación de ver adentro de lo espiritual. Porque aquí en lo natural, nuestra posición, nuestra postura, entendemos físicamente o aquí en el mundo. En nuestra casa, sabemos, somos esposos, somos padres, somos hijos, lo que sea. Nuestra posición, nuestra postura en la casa, en el hogar, entendemos. También entendemos y vemos adentro del trabajo,
si es el dueño del empleo o un supervisor o un socio o si es un trabajador. Reconocemos nuestras posiciones, reconocemos dónde quedamos entre ese lugar, en la casa, en el trabajo, en lo público, entendemos. Pero lo que muchas veces estamos ciegos es nuestra posición en lo espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es nuestro lugar, nuestra posición delante de los ojos de Dios, en la presencia de Dios? Y cuando la palabra de Dios abre y entramos a aquel lugar, reconocemos luego la santidad de Dios, reconocemos quién es Dios y todo su poder, como de entrar y ver a Dios, de reconocerlo cuando estamos alabando, y doy gracias a Dios por nuestro equipo del ministerio de alabanza, porque lo que sucede nos llevan adentro de la presencia de Dios y inmediatamente entendemos qué grande es Dios, qué asombroso es Dios, qué maravilloso es Dios, y eso nos hace reconocer a Dios. Pero a la misma vez, la palabra de Dios, cuando leemos, cuando escuchamos, meditamos en ella, también lo que sucede es que nosotros vemos nuestro pecado. Vemos la maldad que tenemos dentro de nosotros. Vemos nuestra debilidad delante de Dios. Vemos a Él poderoso, santo. Vemos a nosotros débiles, pecadores. Y muchos no le gustan eso. Nadie en realidad le gusta cuando se expuesta su pecado, cuando se ve su pecado. Alguien viene y te dice, mira, esto tú has hecho mal. Aún hasta podemos decir, en el trabajo. Si hemos hecho un trabajo y viene un supervisor y dice, hey, no hiciste mira, hiciste esto mal, hiciste esto, tienes que hacerlo así. Como nos da vergüenza de que hemos hecho mal. Nadie le gusta que alguien le apunte el dedo y decir, tú hiciste mal. Menos nos gusta cuando hablamos de lo espiritual y leemos la palabra de Dios y viene y nos enseña todo esto y sentimos y realizamos nuestra posición, que somos pecadores delante de un Dios que es santo, y sentimos nuestra debilidad y vemos el poder de Dios. Eso no es confortable para nosotros. Entonces lo que sucede, muchos en vez de llegar a ese punto, cuando escuchan la palabra de Dios, lo que hacen es ponen a esconder. Pero aquí en el versículo 40, mira lo que sucede, porque la palabra de Dios revela. Dice, reconocemos que hemos pecado, Hay más de 2,000 referencias de pecado en la palabra de Dios que pudiéramos leer. Y quiero usar uno que nos lleva casi a lo más central, al origen de pecado, en Génesis capítulo 4, versículo 7. Ahí es donde Dios está hablando con Caín. Después que Caín ofreció a Dios lo que no hubiera ofrecido en sacrificio, y Dios viene y dice, eso no es lo que yo he pedido, eso no está bien, y lo enseña y le revela que no es lo correcto. Y mira lo que dice ahí en capítulo 4, versículo 7 de Génesis. Serás aceptado si haces lo correcto. Muchas veces nosotros creemos que Dios solo quiere apuntar como de ver nuestro pecado y enseñar ponernos ahí en lo mal, y no es. Dice aquí, serás aceptado si haces lo correcto. Eso es el corazón de Dios. Dios quiere restablecer esa relación. Él quiere que nosotros seamos como antes de que el pecado entró a este mundo. Y dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y no ser su amo. Ahí en esa escena que Dios está hablando,
a Caín, hay una revelación de lo que es el pecado, lo que él debe de estar haciendo, el correcto. Pero si no lo hace, mira cómo Dios describe el pecado. Esto es importante porque, como dije, eso es al principio de lo que Dios, de todo cerca su creación, ese tiempo, sus padres, Adán y Eva, que fueron perfectos, por decir, y luego cuando entró el pecado, desobediencia, sucedió todo esto, su hijo Caín. Y dice Caín, o vemos cuando escucha de la palabra de Dios, se revela y Dios usa, yo voy a decir 3 palabras o frases en esa frase que son importantes entender acerca del pecado. Dice que está acecho, como está en esa posición el pecado para atacarnos. En inglés la palabra que usa es como un animal, una bestia que está agachado, listo, ansioso. Y luego dice el siguiente palabra, ansioso para arar, capto, para matar. Dice la palabra de Dios que el enemigo quiere solo atacar, a robar, a hurtar, a hacer toda esta destrucción, a matar a la persona si es posible. Eso es lo que el enemigo, por medio del pecado, lo que quiere hacer. De llevarlo a una posición donde tiene bendición delante de Dios e ir en un camino donde está dominando el pecado a nosotros, como dice aquí, viene o controlarlo, dominarlo. Y eso es importante a nosotros cuando escuchamos estas palabras del Señor Jesucristo, que esto es su corazón. Y digo Jesucristo, aunque estamos leyendo en Génesis, porque en realidad la palabra es Jesucristo, el verbo es Cristo. Entonces, Él nos está diciendo, Dios, Jesucristo es uno, Él nos está diciendo, cuidado, esto es lo que es el pecado. Dios quiere que reconocemos el pecado y las consecuencias. En Romanos capítulo 1, versículo 18, mira lo que dice. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¡Wow! Eso es fuerte. La palabra de Dios ahí está fuerte. Mira, dice que Dios muestra su ira. No disgusto, ira. Contra todos los que son pecadores y perversos. Yo no quiero que el Dios Todopoderoso sea, que tenga Él ira contra mí. Pero si yo soy pecador, si yo soy perverso, entonces es lo que sucede. Dios en su ira va a tomar acción de juicio. Pero lo que nosotros queremos es misericordia. Y eso es el segundo punto que quiero hacer. Que la palabra de Dios nos guía. Nos guía del pecado. Nos guía de esa posición, ese lugar de que Dios tenga ira contra nosotros que hay. Y dice, no lo hagas. Yo quiero que hagas lo bien. Como dijo a Caín, quiero que hagas lo que es correcto. No queda allí en el pecado. Haga lo correcto. No deja que el pecado te domina, que te toma y que seas el esclavo del pecado. Dios quiere que tengamos aquella relación con Él donde podemos entrar y en vez de entrar con pecado por medio de Jesucristo, como Él dio su vida por nosotros y nos limpia con el perdón que solo Cristo nos puede dar, para cuando entramos en la presencia de Dios, en vez de entrar como pecadores, somos justificados por medio de Cristo para entrar y tener una relación con el Santo Dios. Eso es importante. Hechos 2:38. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué sigue? Necesitamos lo que dice Hechos 2:38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es decir, no siga haciendo el pecado, déjalo y vuelve a Dios, porque Él nos compró y ser bautizado. ¿Cómo hace esta acción? Dice ahí, de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Amén. Cuando veo esto, cuando escucho estas palabras, es decir, yo no tengo que permanecer en mis pecados. Yo no tengo que ser pecador por el resto de mi vida. Lo que puedo ser es justificado. No es que voy a ser perfecto y correcto, voy a ser justificado por medio de Jesucristo para hacer lo que Él quiere de mi vida, para poder tener esa relación con Él, de acercar a Dios por medio de lo que Él tiene para nosotros. Y cuando leo esto, yo me inspiro, yo me gozo, hermano, de saber que Jesucristo vino para librarnos del pecado, para quitar nuestra vida de aquella destrucción y darnos vida eterna. Dios dijo en Génesis que el pecado nos controla. Pero lo que Dios quiere, no quiere que seamos esclavos al pecado. Por eso dijo que Él vino para darnos libertad, para librarnos de aquel pecado. El Romanos 6, capítulo 6, versículos 7 a 9. Déjame concluir con esto, escucha. Pues cuando morimos con Cristo, cuando demos nuestra vida a Él, bautizado, muerto en Cristo, nosotros fuimos librados del pecado. Fuimos librados del poder del pecado. Ese poder que nos tenía atado, que nos tenía en destrucción. Jesucristo vino y nos libra. Fuimos librados del poder del pecado. Ese poder de pecado que nos tenía dominado. Ahora somos libres. Verso 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. De la razón que estamos muertos en Cristo, en nuestro pecado, hemos dejado y dado todo a Él. Él murió y pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros estamos vivos, viviremos con Él. Él nos libra. El versículo 9 dice, estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos. Estamos seguros, hermanos. No hay cuestión. No es si tal vez es la verdad. O a ver, ojalá que sucede. No, dice, estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Jesucristo vive por la eternidad. Y como Él vive por la eternidad, dice, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Es decir, cuando nosotros somos de Cristo, no hay poder del pecado, no hay poder de toda esa muerte en nuestra vida. Nosotros tenemos vida en Cristo. Y yo doy gloria a Dios por la vida que tenemos en Cristo por medio de lo que Él hizo por nosotros. Voy a concluir a decir esto. Yo sé que para cada persona que sigue es diferente. Es muy diferente en nuestra vida, dependiendo de dónde estamos, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida. Pero deja que la palabra de Dios te revela, que Dios revele en tu vida por medio de su palabra la dirección, lo que Dios tiene para su vida. Para algunos necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo para ser librados del pecado. Necesitan aceptar la salvación de Cristo. Algunos otros tienen que volver a Dios, dejar el pecado. No debemos de quedar en el pecado, tenemos que volver a Dios, hacer lo correcto. Y a otros tenemos que mantener, hay otros que tienen que continuar en hacer lo que Dios ha mandado para su vida, seguir adelante y proclamar a los otros que no han escuchado este mensaje. No tiene que la gente vivir en el pecado, no tienen que vivir en la muerte de su pecado. Tenemos vida en Cristo porque Él pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios, Él fue resucitado de los muertos. Eso es nuestro poder. Gloria a su nombre. Oramos. Padre, venimos ante ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos hallado vida, somos libres, Señor. Tú nos has librado de nuestro pecado, todo lo que nos tenía de muerte, todo lo que tenía ese control y dominación del pecado en nuestras vidas. Tú nos has librado para que podamos alabarte, para que podamos servirte, Señor, para que
podemos venir ante ti, tener esa relación contigo, Señor, de acercar a ti aún más, de entender la gracia y misericordia, lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos que recibimos esa revelación y también, Señor, guíanos, dirígenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gózanse en ser libres por medio de la palabra. Que Él te revele todo lo que Él tiene para ti. Dios les bendiga.